necesitamos la vestidura de Dios. Gloria al Señor. Una de las necesidades básicas de todo ser humano es la necesidad de vestimenta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una de las necesidades básicas de todo ser humano, repito, reitero, es la necesidad de vestimenta, de poder vestirnos. La vestimenta nos abriga, la vestimenta nos protege del ambiente, la vestimenta nos protege de muchas cosas. Repito, una entonces de las necesidades básicas de todo ser humano es la necesidad de suplir lo que se llama la vestimenta. La vestimenta tiene la capacidad de comunicar. La vestimenta que una persona ocupa tiene la capacidad de comunicar. Eso se conoce, está dentro de la categoría del lenguaje no verbal. Muchas veces una persona no puede, quizás no abre su boca para nada, no ha dicho ninguna palabra, pero solamente con verlo cómo se viste, más o menos la persona se hace una idea de qué tipo o qué clase de persona es. Por eso que la vestimenta tiene que ver también con el lenguaje no verbal. Como una persona se ve, muchas veces la gente va a llegar a la conclusión de con qué persona está tratando o está a punto de tratar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay un dicho coloquial que dice: como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. Repito entonces, la vestimenta tiene la capacidad de comunicar. Comunica nuestro estado de ánimo. Comunica nuestra personalidad. Comunica nuestro carácter. Comunica nuestro estatus social y comunica nuestra sexualidad. Es decir, la ropa, la vestimenta nos muestra si esa persona es hombre o si es mujer. Dios mío, ¿cuántos se gozan en esta noche? Y de la misma manera como existe una vestimenta física, cuando vamos a la palabra, a la escritura, existe también una vestimenta espiritual. Efesios capítulo 6 verso 10 al verso 12 nos habla sobre el poder que tiene la vestimenta espiritual. Una vestidura que Dios le coloca a todo creyente. ¿Cuántos creyentes dicen amén a eso? Efesios capítulo 6 verso 10 al verso 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos. Mire qué interesante eso. Y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, que la vestimenta que Dios le coloca a todo creyente le permite a ese creyente estar firme ante toda acechanza del diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo dice entonces en el verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino más bien contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, Pablo está diciendo: hay una vestimenta que es útil para este mundo físico. Esa vestimenta que usted ocupa en esta noche, porque gloria a Dios que nadie llegó desnudo en esta tarde. Todos llegamos con algo encima, de diferentes colores quizás, pero algo tenemos encima. Algunas pilchas por ahí tenemos encima, como diría mi abuela. Algo tenemos encima. Pero hay una vestidura que de la misma manera como nos cubre, como esta vestimenta física, esta vestimenta que nos sirve para movernos en este mundo, en esta tierra, existe una vestidura espiritual. Es la vestidura que Dios le coloca a todo creyente. ¿Cuántos dicen amén? La vestidura física nos permite movernos en esta tierra, pero la vestidura espiritual nos permite movernos en la esfera de lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso que muchas veces se ha cometido un error, que se hace tanto énfasis en la ropa de la gente, que la gente muchas veces se olvida que hay una ropa superior a la ropa que nuestros ojos carnales pueden ver. Hay una ropa que es del Espíritu. Hay una vestimenta que la coloca el Espíritu Santo. De hecho, la Biblia relata que primero Dios te viste el Espíritu y posteriormente te vestirá la carne.
Nosotros creemos plenamente en lo que tiene que ver con la vestimenta, porque la obra que hace el Espíritu Santo adentro se tiene que manifestar por fuera. Y eso no es una imposición, eso lo hace el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo te cambia la ropa por fuera, pero antes te cambió por dentro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la vestidura que Dios le da a todo creyente es una vestidura que te permite, te protege ante los diversos ataques de Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Me llama la atención respecto a la vestidura espiritual, y es que cuando Cristo vino a esta tierra, Jesucristo no solamente habló o predicó sobre ropa de esta tierra, sino también Jesucristo habló sobre la vestimenta interna del corazón. De hecho, cuando Cristo comenzó su ministerio, Jesucristo no solamente comenzó su ministerio vestido por fuera, sino principalmente vestido por dentro. La Biblia señala que Cristo se metió a la sinagoga de los judíos. Eso aparece en Isaías capítulo 61 verso 1. Y Cristo tomó el rollo del libro del profeta Isaías y Jesucristo comenzó a leer. Jesucristo comenzó a leer en voz alta en esa sinagoga. Y Cristo coloca su dedo en lo que nosotros hoy conocemos como Isaías 61 verso 1. Y Cristo comienza a leer. Y Cristo dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Pero toda esa obra que Cristo haría en la tierra no se puede hacer con ropa de esta tierra. No es posible hacerlo con la vestidura de esta tierra. Esa obra solamente se hace cuando un hombre o una mujer, ¿cuántos hombres y mujeres hay aquí y dicen amén? Esa obra solamente se puede hacer cuando un hombre o una mujer está vestido y revestido por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Cuando Cristo dice eso, Cristo está dando testimonio que la unción del Santo estaba encima de él. La unción del Espíritu de Dios estaba encima de él. Y con esto no estoy diciendo que Jesucristo descuidaba su ropa física. Pero hay una ropa que trasciende a nuestra ropa física de esta tierra, que es la vestidura de Dios. El tema de hoy se llama: necesitamos la vestidura de Dios. Necesitamos la vestidura de Dios. Necesitamos la vestidura de Dios. Si hay algo que necesitamos, dije, es la vestidura de Dios. Necesitamos la vestidura de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la vestidura de Dios. Cuando Cristo expresa estas palabras, Cristo está diciendo: el Padre me vistió. Estoy vestido. Estoy blindado contra todo ataque del diablo. Y puedo hacer la obra que mi Padre me ha enviado. La puedo hacer en esta tierra. La obra que Cristo hizo fue tan grande, todos lo sabemos, hemos leído la Biblia o hemos escuchado de ella. Y la Biblia señala que el poder, la gracia que había en Jesucristo era tan grande, la vestidura del Espíritu de Dios era tan grande, que la Biblia señala que una mujer que tenía flujo de sangre dijo: si tan solo tocar el borde de sus vestidos, si tan solo tocar el borde de sus vestiduras, si tan solo tocar el borde de sus vestiduras. Lo que pasa es que esta mujer que tenía una enfermedad, algunos dicen que tenía un cáncer, un tumor, algo tenía esta mujer durante años que la atormentaba. Pero esta mujer sabía con sus ojos físicos que muchas personas habían tocado el manto de Jesucristo, las vestiduras de Jesucristo, y solamente con tocar las vestiduras del Maestro muchos hombres y mujeres recibieron milagro. Y esta mujer dijo: si tan solo tocaré las vestiduras del Maestro, porque Cristo se vestía por fuera correctamente, pero el poder no estaba en la ropa que tenía afuera, el poder estaba en la vestidura de Dios. Y esta mujer dice: si tan solo tocar el borde de sus vestiduras.
Cabe colocar una pregunta en esta parte. ¿Qué pasaría si alguien toca sus vestiduras? Esta mujer tenía tal nivel de confianza, convicción en que Jesucristo estaba vestido físicamente y espiritualmente, que solamente esta mujer, con extender su mano y tocar el borde del manto, el borde de las vestiduras, de los vestidos de Jesucristo, esta mujer sería o recibiría un milagro. Y usted conoce muy bien la historia. Sencillamente esta mujer, cuando toca las vestiduras del maestro, recibe un milagro, a tal punto que Cristo se tiene que detener y Cristo hace una consulta a los discípulos, a la multitud que lo apretaba, y Cristo dice: alguien me tocó. Los discípulos le dicen: Señor, ¿cómo preguntas quién te tocó? ¿O cómo dices que alguien te tocó? Hace rato que la gente te está tocando. Cristo, me parece escucharlo decir: lo que pasa es que yo sentí que alguien me tocó de una manera diferente. Alguien me tocó con fe. Alguien me tocó con fe. Es más, Cristo dice: yo sentí que virtud de Dios salió a través de mí. Qué impresionante eso. Estoy seguro que el poder de Jesucristo todavía está vigente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien tiene que tocar las vestiduras del maestro en esta noche. Señor, he venido al culto en busca de un milagro. Yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. Yo sé que tú tienes el poder para restaurarme. Yo sé que tienes el poder para hacer algo. Alguien tiene que expresarse como lo hizo esta mujer del flujo de sangre. Esta mujer dice: yo sé que si tan solo tocar el borde de sus vestidos, yo sé que seré sana. Y usted conoce la historia. La Biblia señala que al instante esta mujer fue sana, fue libre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Estamos predicando en el Espíritu en esta noche, así que espero que te conectes rápido, porque las estadísticas que yo mismo he hecho enseñan que a ustedes les cuesta conectarse con este asunto. Tienen que pasar como 15 minutos para que empiecen a hervir. Pero tranquilo, ya vas a comenzar a hervir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tremendo milagro recibió esta mujer del flujo de sangre. ¿Por qué? Porque tocó los vestidos del maestro. Mire qué ejemplo nos da Jesucristo. Jesucristo estuvo en esta tierra y Jesucristo procuró vestirse primero. Vestirse primero, dije, con la gracia de lo alto, el poder de lo alto, la presencia del Padre en su vida, para poder comenzar a fungir, a desarrollar su ministerio. Y cuando Cristo fue investido de poder de lo alto, la gracia de Dios comenzó a fluir de una manera poderosa a través de su vida. Si hay algo que necesitamos, reitero, es la vestidura de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si hay algo que necesitamos, es la vestidura de Dios. Si hay algo que necesitamos, dije, es la vestidura de Dios. Si hay algo que necesitamos, es que Dios vista y revista nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me llama la atención cuando vamos al libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, nos damos cuenta que Jesucristo le hace un llamado final, porque las 7 iglesias del Apocalipsis representan a la iglesia del fin. Representan el estado espiritual de la iglesia que está a punto de ver el arrebatamiento de la iglesia. Representa a la iglesia del fin. Y hay 3 iglesias muy significativas. Una de ellas es la iglesia de Sardis, otra de ellas es la iglesia de Filadelfia, y una de ellas es la iglesia de Laodicea. La iglesia de Sardis es una iglesia que tiene nombre de que vive, pero en realidad está muerta. La iglesia de Laodicea es una iglesia que tiene de todo, absolutamente de todo, pero es pobre espiritualmente. A tal punto que Cristo le dice: si no te arrepientes, si no retrocedes en tu conducta, te aseguro, te vomitaré de mi boca. Y entre la iglesia de Sardis y la iglesia de Laodicea se encuentra la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel.
La iglesia de Filadelfia es una iglesia que está cansada. Es una iglesia que tiene poca fuerza. Porque cuando una persona trabaja se cansa. Cuando una persona ha peleado grandes batallas en la fe, se cansa. Pastor, yo nunca me he sentido cansado. Cuando una persona está peleando en su vida espiritual, cuando una persona está peleando por su casa, por su familia, por sus hijos, por su salvación, aunque la salvación ya la ganó Jesucristo en la cruz del Calvario, pero la Biblia enseña que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Y cuando un cristiano está peleando esa batalla de la fe, ese cristiano se va a sentir debilitado, cansado. Y viene un mensaje de parte de Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Y Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia: aunque tienes poca fuerza. Porque el Señor conoce el estado de ánimo nuestro. El Señor conoce nuestra firmeza, nuestra fortaleza. El Señor conoce todas las áreas, la conducta nuestra, todo. Nada se puede esconder delante de la mirada de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Cristo le entrega un mensaje a la iglesia de Filadelfia y le dice: aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Porque hay gente que muchas veces cuando entran en un estado de debilidad o de desánimo, se entregan al mundo, al diablo y al pecado. Pero la Biblia señala que esta iglesia de Filadelfia, a pesar de su falta de fuerza, seguía clamando al Dios vivo. Ya hay una verdad bíblica que mientras un cristiano clame al Dios vivo, llegará el momento en el cual el Dios vivo se presentará frente a ese cristiano. ¿Para qué? Para infundirle vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, no has negado mi palabra. Aunque tienes poca fuerza, sigues honrando mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, aunque te cuesta llegar al culto, aunque tienes tremendos problemas, no has negado mi nombre. Todavía estás esperando en mis promesas. Y Cristo le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cristo le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: estoy a punto de tomar a mi iglesia. Estoy a punto de venir a buscar a mi pueblo. Pero quiero decirte que he venido para darte fuerza. He venido para levantarte. He venido para sacudir tu espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, levanta tu mano que Cristo está aquí en esta noche. Alaba su gloria, alaba su gloria, alaba su gloria. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y cuando estudiamos sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, nos damos cuenta que el Señor les hace un llamado a preocuparse de sus vestiduras. Las vestiduras son importantes. Las vestiduras son muy importantes. Las vestiduras, repito, son importantes. El Señor le hace un llamado, por ejemplo, a la iglesia de la Odisea. Le entrega una palabra a la iglesia de la Odisea. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 3, verso 17 al verso 18. Dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Si esta iglesia se expresaba así, es porque verdaderamente había suplido todas sus necesidades materiales. Tenían en abundancia, lo tenían absolutamente todo. Y viene la voz de Dios y le dice: tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesucristo viene y les habla sobre su condición espiritual. Porque una cosa es la realidad física nuestra, una cosa es la realidad material nuestra, y otra cosa muy diferente es nuestra realidad espiritual.
Hay gente que es rica en lo material, pero están muertos y son pobres en el espíritu. Y hay gente que es pobre en lo material, pero son ricos en el espíritu. Apocalipsis capítulo 3 verso 17 al verso 18. Cristo le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cristo le está hablando en el ámbito espiritual. Porque esa gente de la iglesia Laodicea usaban buena ropa, buena marca, puro Lacoste, Hugo Boss, Ferragamo. Pastor, nunca había escuchado esa marca. Yo tampoco. Jesucristo les dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Verso 18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Siento que la iglesia se está apagando en esta parte. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, unge tus ojos con ese medicamento, porque la historia señala que esta gente tenía tal nivel económico que esta gente, uno de los productos que fabricaba o que vendían era el colirio para los problemas de la vista. Y Jesucristo toma lo que ellos conocían muy bien y les dice: yo te aconsejo que uses colirio para que abras bien los ojos y te des cuenta que no eres tan rico como parece. No tienes tanta prosperidad como tú dices, porque hace rato que estás desnudo delante de mi presencia. Si hay algo terrible que le puede pasar a un hombre, es estar desnudo delante de Dios, siendo que Dios tiene vestiduras para darnos. Siendo que el Dios del cielo tiene vestiduras para darnos. Una cosa es cómo nos vestimos en esta tierra, y otra cosa es cómo son o en qué estado están nuestras vestiduras delante de Dios. Las vestiduras físicas sirven para el mundo físico, pero las vestiduras espirituales sirven para el mundo espiritual. Esto de las vestiduras es muy importante. Repito, por lo menos nosotros no tenemos esa actitud, pero hay muchas iglesias que se enfocan tanto en la ropa de la gente que se olvidan de lo más importante. Porque no es tan difícil disfrazar a una persona. No es tan difícil, es cosa de ponerse alguna ropa encima y listo. Y podemos parecer, pero el asunto aquí no es parecer, es ser. Ser o no ser, dijo alguien por ahí. El asunto no es parecer, el asunto es ser. ¿Cuántos dicen amén a eso? El asunto no es parecerlo, el asunto es serlo. Las vestiduras físicas sirven para el mundo físico, pero las vestiduras espirituales sirven para el mundo espiritual. Mateo capítulo 22 verso 11 al verso 13. La Biblia dice, Cristo dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Siento que se están apagando en esta parte del mensaje. Una cosa es cómo nos vestimos en esta tierra, y otra cosa muy diferente es tener la seguridad, la certeza de que estamos vestidos por Dios, de que Dios ha vestido nuestra vida. Porque en el mundo espiritual cada uno de los que estamos aquí somos conocidos.
Hay cristianos que viven reprendiendo al diablo y ni siquiera el diablo se ha enterado. Hay cristianos que dicen: el Señor te reprenda, diablo. Y el diablo todavía no se entera. Hace años que no se ha enterado. Voy a volver a leer esto. Mateo capítulo 22, verso 11 al verso 13. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Hay un evento escatológico que se llama las bodas del Cordero. Llegará el momento en que la iglesia estará en ese lugar y nadie va a poder entrar por detrás de la puerta. No hay acceso. No hay acceso, no hay acceso. Esto es una especie de alegoría para poder expresarle a la gente la importancia de que se preocupe a tiempo de sus vestiduras, no físicas sino espirituales, porque nadie podrá entrar por detrás de la puerta, por la ventana, a las bodas del Cordero. Los asuntos de nuestros pecados, los asuntos espirituales, hay que resolverlos en esta tierra. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Porque en esta fiesta es exclusivo que estés vestido correctamente. Hay una fiesta en el cielo que se va a celebrar, repito, son las bodas del Cordero. Y para estar en ese lugar hay que estar limpio, lavado por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Mas él enmudeció. Este hombre dijo: me pillaron, me descubrieron. Entonces el rey le dijo a los que servían: átenlo de pies y de manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque para entrar al cielo es necesario estar vestido con las vestiduras de Dios. En esa parte tenías que gritar amén, 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 amén y amén. Si hay algo importante son las vestiduras. Todos hemos leído la historia del hijo pródigo. Lo primero que este hombre perdió cuando se descarrió, cuando se apartó del padre, fueron sus vestiduras. Sus vestiduras estaban sucias, asquerosas, contaminadas. Hasta que este hombre, a pesar del estado en el cual cayó, porque muchas veces hay gente que tiene que tocar fondo para poder reaccionar, recapacitar y acordarse de lo bueno que Dios ha sido con él, con ella. Y el hijo pródigo tocó fondo, a tal punto que anhelaba alimentarse igual, de la misma manera como se alimentan los cerdos. Y el hijo pródigo en ese minuto volvió en sí y dijo: ¿qué estoy haciendo? Porque en la casa de mi padre hay pan y yo estoy tirado en este chiquero, anhelando alimentarme como los cerdos. Y este hombre vuelve en sí y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Si quieres, por favor, hazme como uno de tus jornaleros. Este hombre ensayó el discurso. No sé cuánto se demoró, lo ensayó porque le daba vergüenza presentarse frente a su padre. Y este hombre sencillamente, cuando se aprendió el discurso de memoria, corrió donde estaba el padre, y para sorpresa de él, el padre lo estaba esperando en la puerta. Y cuando el padre lo ve, el padre sale de la puerta, comienza a correr y abraza a su hijo. Lo abraza, lo besa. El muchacho le lanza el discurso que se había aprendido de memoria. Y el padre le dice: no te preocupes, estoy lleno de gozo, de alegría. Yo pensé que estabas muerto, pero gloria a Dios que mi hijo vive. ¿Y qué es lo que hace el padre? Usted conoce la historia. El padre llama a los jornaleros, a los servidores, y le dicen: cámbienle sus vestiduras. Necesito que le cambien las vestiduras. Las vestiduras son importantes. No solamente le cambió las vestiduras, le cambió el calzado. Incluso dice que le colocó un anillo. Porque en aquel tiempo y todavía ahora los anillos se usaban, se usaban por 4 motivos. Número 1, por jerarquía. Los reyes usaban un anillo, por ejemplo.
Los anillos en aquel tiempo y todavía ahora se utilizan por 4 motivos. Número 1, por jerarquía. ¿Hay alguien aquí? Número 2, para poder mostrar el estado matrimonial. Número 3, por idolatría. Y número 4, por vanidad u ostentación. Ese era un ejemplo, nada más un paréntesis para que usted analice por qué rayos utiliza anillos. Siga predicando, pastor. Lo que pasa es que dicen, lo he entendido, que es bueno quedarse en silencio un poco para que la gente medite. Es más, lo voy a volver a decir. Como vi algunos que me miraron como con cara de odio. Los anillos en aquel tiempo y todavía se ocupan por 4 motivos. Número 1, por jerarquía. Repito, por ejemplo, los reyes, los príncipes. Por eso que al hijo pródigo le colocaron un anillo, porque no era cualquier muchacho, era un príncipe. Era un príncipe que estaba lejos de la casa del padre. Adora lo que Cristo está aquí. Tremendo rema que traje en esta tarde. Hay gente que está sintiendo un fuego en el dedo anular, en el dedo índice, aquí también. Hay algunos que tienen más anillos que los magníficos. No sé si algunos lo vieron. Había un gordito en una película de años, muy antigua, que conducía una especie de furgón y tenía anillos en todos los dedos. Qué silencio, Dios mío. Esta iglesia es tan pacífica. Entonces, en aquel tiempo y todavía ahora se ocupaban anillos por 4 motivos. Número 1, por jerarquía. Por ejemplo, los reyes, los príncipes usaban un anillo para poder distinguirse. El anillo del rey, por ejemplo, sellaban algunos documentos con el anillo. Número 2, para poder mostrar tu estado matrimonial. ¿Cuántos casados dicen gloria a Dios? Sobre todo aquellos que se les fue el anillo por el lavamano. Número 3, también se usaban anillos por idolatría. Y número 4, se usaban anillos y se usan todavía por pura vanidad u ostentación. Dios mío, estamos predicando en esta tarde este tema que lleva por título: necesitamos la vestidura de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y la Biblia señala que el Padre abrazó al Hijo. El Padre abrazó al Hijo, lo abrazó, lo besó, pidió, gritó: cámbienle el calzado, colóquenle un anillo porque es un príncipe del pueblo. Colóquenle un anillo y sobre todo cámbienle las vestiduras. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos cambia las vestiduras. Cuando llegamos al Padre estábamos totalmente hediondos. Habían algunos que estaban vinagre por tanto pecado, pero el Padre te cambió las vestiduras. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Padre te cambió las vestiduras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Las vestiduras son tan importantes que las vestiduras nos definen. Hay una palabra que tiene una connotación espiritual. Eso aparece en Zacarías capítulo 3, verso 1 al verso 4. Vemos a un sumo sacerdote llamado Josué. Y este sumo sacerdote estaba representando espiritualmente el estado espiritual de todo el pueblo. Eso aparece en Zacarías capítulo 3, verso 1 al verso 4. Dice: y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Porque si hay alguien que es acusete, cara de cohete, es Satanás, el diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y muchas veces te acusa con cierta razón. Acusete, cara de cohete. Por eso hay que dejar de pecar. Cuando Cristo sanó a una persona, le dijo: no te preocupes, yo te sano, pero no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. Porque hay gente que ha llegado al evangelio con una pierna chueca y actualmente tienen las dos chuecas. Cristo lo advierte en su palabra: deja de pecar, si no te va a venir algo peor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Zacarías capítulo 3, verso 1 al verso 4 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová.
y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Esa palabra vestiduras viles, algunos la han definido como vestiduras llenas de excremento, totalmente inmundas, sucias. Verso 3: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante de él, delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Si hay algo que hace la gracia de Dios, es que la gracia de Dios nos encuentra muchas veces tirados en el piso, en el suelo, en condiciones paupérrimas, terribles. Pero viene la mano de Dios, viene el poder de Dios y nos viste. Y no con cualquier vestidura, con la vestidura de Dios, vestiduras de gala. Vamos, en esa parte tenía que aplaudir, hacer algo. Este sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. De la misma manera como estaba el sacerdote, estaba todo el pueblo. Pero Dios muestra su gracia, porque si hay algo en lo cual Dios quiere trabajar en la vida de todo creyente, es en sus vestiduras. Hay una palabra que todos conocemos muy bien, que es la experiencia que vivieron tres muchachos hebreos: Sadrach, Mesach y Abednego. La Biblia señala que Nabucodonosor lanzó un edicto, una orden, un mandamiento, dice la Biblia, un mandato. Porque Satanás, el diablo, también tiene sus mandatos, sus mandamientos. Hay de aquel que obedece los mandamientos de Satanás. Y la Biblia señala que Nabucodonosor envió un mandato, un mandamiento. El mandato era el siguiente: necesito que todos los pueblos y naciones se postren frente a mi estatua. Y el que no se postre será arrojado, lanzado a un horno de fuego ardiente. Y les aseguro, dijo este hombre, no habrá Dios en esta tierra que tenga el poder para librar a un hombre de mi horno. Y la Biblia señala que se reunieron las naciones, los pueblos, todos frente a la estatua de Nabucodonosor. Los hombres, el coro, porque Satanás, el diablo, también tiene coro. Dios bendiga a los coristas. Cuando empieza a sonar el coro, todos los pueblos y naciones se tienen que postrar frente a la estatua que yo he levantado. Y comenzó a sonar el coro, dieron la orden y toda una multitud se postró frente a la estatua, excepto estos tres jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego. La Biblia señala que Nabucodonosor los mandó a buscar. Trató de convencerlos, pero la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego es tremenda. Usted la conoce muy bien. Estos muchachos le dijeron a este rey, le dijeron: rey, quiero que sepas que nosotros no estamos dispuestos para postrarnos frente a tu estatua, porque el Dios al cual nosotros servimos tiene el poder para librarnos de tu horno. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Dios al cual nosotros servimos, dijeron ellos, tiene el poder para librarnos de tu horno. Y también tienes que saber que nuestro Dios, como es soberano, a Él puede que le dé la gana no librarnos. Pero si no nos libra, tampoco adoraremos tu estatua. Mire qué tremendas las convicciones de estos tres jóvenes. Porque a veces solamente estamos dispuestos a honrar a Dios siempre y cuando veamos los beneficios de Dios. Nuestro Dios nos puede salvar y nuestro Dios también puede dejarnos ahí, no hay problema. Pero nuestro Dios sigue siendo Dios. Pase lo que pase, nuestro Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y a su nombre. Y la Biblia señala que este hombre se enojó y los lanzó al horno de fuego.
La Biblia dice que Nabucodonosor dio la orden, dijo: necesito que enciendan el horno 7 veces más, porque tengo rabia, estoy enojado. Y lo encendieron 7 veces más. El fuego del horno era tan potente que los hombres musculosos, vigorosos, que tomaron a Sadrach, Mesach y Abednego para lanzarlo, ellos al instante murieron a causa de las llamas. Y Sadrach, Mesach y Abednego cayeron íntegros adentro. Y lo curioso es que la Biblia señala que a pesar de que el horno calentaba 7 veces más, estos 3 varones comenzaron a caminar adentro. Y de repente, de manera sorpresiva, porque Dios trabaja así, apareció un cuarto varón. Y ese cuarto varón es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque no importa el problema, la situación, la crisis que un hombre pueda estar viviendo, Cristo estará contigo dentro de la prueba y afuera de la prueba. En cada etapa de nuestra vida, Cristo estará contigo. Vamos, levanta la mano y di amén, 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 amén. Y estos caminaban sueltos. Y alguien le dice al rey: rey, ¿no enviaste 3 varones adentro? Sí, son 3. Lo que pasa es que yo veo 4. Y Nabucodonosor se extiende para mirar adentro. Dice: sí, es verdad, hay 4. Y el cuarto varón es semejante al hijo de los dioses. O se podría traducir de la siguiente manera: el cuarto varón es semejante a un dios. Así que mandó a apagar el horno, sacaron a los 3 muchachos. Y la Biblia señala que el rey y los hombres que estaban ahí, los sátrapas, los consejeros, los gobernantes, miraban a Sadrach, Mesach y Abednego. La Biblia señala que tenían incluso hasta una gorra. Todo estaba en su lugar, ni siquiera olor a humo tenían. Hay hermanos que llegan aquí el día domingo muchas veces con puro olor a humo. El olor te delata que hiciste un asado, no me invitaste. Pero mire qué impresionante, estos 3 jóvenes ni siquiera tenían olor a humo. Y sus vestiduras estaban intactas. ¿Sabe qué nos habla eso? Eso nos habla de la vestidura de Dios. Porque el fuego de la prueba era tan grande. Porque mira, el diablo se enoja también. El diablo tiene su carácter. Es bien mañoso ese personaje. El horno lo calentaron 7 veces más. Ni aún así las vestiduras de Sadrach, Mesach y Abednego se quemaron. Lo que pasa es que la vestidura de Dios supera cualquier prueba, dificultad que un hombre pueda experimentar en esta tierra. Levanta la mano y di amén, 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 amén. Si hay algo que necesitamos, son las vestiduras de Dios. Si hay algo que necesitamos, es que Dios nos vista. Sadrach, Mesach y Abednego enfrentaron una prueba terrible. Pero la diferencia es que estos 3 muchachos estaban vestidos. Tenían la vestidura de Dios. Si hay algo terrible, es cuando nos encontramos con un cristiano desnudo en su vida espiritual. Si hay algo terrible, es cuando un cristiano está desnudo en su vida espiritual. Muchas veces hay cristianos que no se dan cuenta de su estado, pero hay otros que lo saben muy bien. El problema es que muchos cristianos se adaptan y no llevas un día así, ni tampoco 2, ni 3, ni una semana. Hay cristianos que llevan meses en un estado de mortandad espiritual terrible. Hay cristianos que llevan años en un estado de mortandad espiritual terrible, siendo que tenemos a un Dios que tiene el poder para vestirnos. Pastor, ¿cómo puedo lograr que Dios me vista una vez más? ¿Sabes cómo se puede lograr? De la misma manera como logró ser vestido un joven de 17 años llamado José. La Biblia señala que José honraba a su padre. Y como este muchacho honraba a su padre lo vistió y le entregó una túnica de colores.
Una túnica que lo distinguía entre todos los demás. Porque así es cuando la gracia de Dios está encima de un hombre, encima de una mujer. Cuando la gracia de Dios, la vestidura de Dios está en una vida, se nota. Se nota por fuera y se nota por dentro. Mira qué malo es el diablo, porque la Biblia señala que el padre de José le entregó una túnica de colores. Y cuando le entregó esa túnica, el infierno comenzó a arder en contra de este varón llamado José. Y los primeros que se levantaron contra él fueron los de su propia casa. Sus hermanos. La Biblia dice que estos hombres comenzaron a aborrecerlo de una manera tremenda. Ni ellos sabían por qué sentían tal rechazo. Lo que pasa es que en ellos había un espíritu muy diferente al que José tenía. José estaba vestido por el Padre. Si hay algo que necesitamos, es estar vestidos y revestidos por el Padre. Y la Biblia señala que lo comenzaron a aborrecer a tal punto que se levantaron contra él. Y lo primero que hicieron fue quitarle la túnica. Pero cuando Dios te da algo, no solamente te lo da por fuera, primero te lo da por dentro. Mira que malo es el diablo. Satanás, el diablo, es malo, malo, malo. Y esta gente pensó que quitándole la túnica iban a despojar a José de lo que Dios le había entregado. Pero el poder, la gracia no estaba en la túnica, estaba en la obra que Dios había hecho adentro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre, como estaba vestido por Dios, este hombre, gracias a la vestidura de Dios, el tema de hoy se llama necesitamos la vestidura de Dios. Gracias a la vestidura de Dios, este muchacho llamado José enfrentó el desprecio de sus hermanos. Gracias a la vestidura que Dios le dio, este hombre José enfrentó el ser vendido como esclavo. Gracias a la vestidura de Dios, este hombre enfrentó una prueba en cuanto a lo sexual. Gracias a la vestidura de Dios, este hombre enfrentó la cárcel. Gracias a la vestidura de Dios, este hombre se mantuvo firme para llegar al propósito que Dios tenía con José. Porque la Biblia señala que cuando José pasó todas las pruebas que estaban preparadas para él, José llegó a ser el segundo a cargo de toda la tierra de Egipto. Por eso la palabra que hemos leído hoy nos habla sobre la importancia que tiene la vestidura de Dios. Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. Porque hay situaciones en nuestra vida en las cuales Satanás, el diablo, vendrá con toda su furia para sacarnos de nuestra firmeza. Diferentes situaciones. Diferentes situaciones. El diablo puede tocar tu economía. El diablo puede tocar tu salud. El diablo puede estorbarte quizás en tu matrimonio, con tus hijos, hijas, en tu casa, en la iglesia, en la congregación, donde sea, diferentes áreas. Y Pablo dice: por favor, pónganme atención. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me parece escuchar a los discípulos preguntar: ¿y cómo lo hacemos? Bueno, esta es la respuesta: vístanse, vístanse, vístanse de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si hay algo que necesitamos, es la vestidura de Dios. La Biblia habla del día malo, por ejemplo. Y ese día malo es sorpresivo. El día malo llega cuando hay muchos días buenos. Cuando los días están buenos, de repente llega un día malo. Pero qué privilegio es tener la vestidura de Dios. Porque la vestidura de Dios nos capacita para soportar
para resistir y para estar firmes. Y en esta noche Dios tiene el poder para suplir a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra vida espiritual, la vestidura de Dios. Hay gente que no puede más. Hay gente que incluso estaba dudando si venir o no venir al culto. Eso no es normal. Porque cuando eras del mundo e ibas a la fiesta, querías estar en todas. Porque había una influencia de Satanás encima tuyo. Pero ahora que has sido comprado a precio de sangre, hay una guerra, una batalla que nunca antes habías experimentado. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha entre lo de Dios y el diablo. Pero en esta noche hay que vestirse con la vestidura de Dios. ¿Para qué? Para poder soportar el día malo. ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén, 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 amén? Póngase de pie la iglesia, por favor. Yo quiero orar en esta hora. Yo quiero orar en esta hora. Yo quiero orar para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Para que la gracia del Espíritu de Dios sea derramada sobre nosotros, sobre nuestra vida. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Cuál es la carga almática espiritual que tienes? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Y en esta noche Dios tiene el poder para hacerlo. Sencillamente hay que reclamar a Dios esta promesa. Decirle: Señor, yo muchas veces me he sentido desprotegido, desnudo. Muchas veces clamo, muchas veces oro, pero pareciera que mi oración no atraviesa, no llega más allá del techo. Pero en esta noche yo necesito que tú me vistas. Yo necesito que tú me vistas, Señor. Me ha invadido el desánimo, me ha invadido el cansancio. El cansancio se apodera de mí. La debilidad ha tomado el control de mi vida. El desánimo no me deja avanzar. Reprende, Señor, en esta noche toda potestad del diablo. Y viste, Señor, mi vida, mi ser. Yo necesito ser vestido de una manera poderosa. Vísteme, vísteme, vísteme. Me siento, Padre eterno, desnudo, como cuando Adán y Eva pecaron delante de ti. Ellos se ocultaron, ellos se ocultaron. Estaban ocultos de ti. Tú comenzaste a llamarnos. Tú comenzaste a llamar a Adán y a Eva, y ellos sencillamente respondieron y reconocieron que tenían un problema. Le dijeron: Señor, lo que pasa es que nos escondimos porque estábamos desnudos. Pero la Biblia dice que el Señor los cubrió con túnicas de pieles. Y si Dios pudo hacerlo con ellos, en esta noche tiene el poder para hacerlo con nosotros. Hay una vestidura de Dios. Hay una vestidura de Dios que Dios quiere colocar en nuestra vida. Alguien tiene que reclamarlo en esta noche. Señor, vísteme, 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 vísteme.